días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, vamos a hoy reflexionar sobre este artículo del credo que dice: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y el tema entonces hoy es: qué son el cielo y el infierno? Generalmente nos enseñan que el cielo es un lugar donde uno se va cuando muera, pues si se portó bien o si Dios tuvo misericordia, y lo mismo el infierno, como si fueran como, sí, como un lugar, ¿no? Como un lugar que además sucede después de que nos muramos. Pero fíjense que este artículo del credo dice: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, como descendió a los infiernos y subió a los cielos, pues, ¿qué entonces son, no? Porque es que eso está como en el presente. Entonces dice el Papa: no se trata de que la ascensión sea como a un lugar del cosmos, eh, que no, ¿me entienden? No es como una referencia cósmica. Por ejemplo, cuando dice Dios, Jesús mismo, que descendió a los infiernos. ¿Cómo así? Se bajó por allá a un sitio y así lo colocan cuando uno mira estos cuadros que representan el infierno. Pues generalmente es como Jesús descendiendo a un lugar donde hay un mundo de gente en un mundo de fuego. Entonces es como, sí parecería como un lugar, ¿no? El fuego del infierno, ¿no? Como un lugar por allá que no nos toca en el día de hoy, aquí, en el aquí y el ahora, ¿no? Tú nos vas a decir el Papa: no. Lo que pasa es que el infierno y el cielo en realidad son profundidades de la existencia humana misma. Y entonces empieza como a definir cómo esta posibilidad de vivir en el infierno o vivir en el cielo, como son dimensiones de la existencia del ser humano, pues es algo en lo que empezamos a vivir desde acá. Empezamos a vivir en el cielo desde aquí, desde la tierra, porque el cielo no es un lugar al que vamos después de morirnos, o podemos empezar a elegir vivir en el infierno ya desde acá, desde la tierra, porque el infierno también es una dimensión de la existencia humana. Y aquí empieza el Papa en el libro Introducción al Cristianismo, que es una repasada de todo el credo. Dice el Papa en la página 259: el infierno, la existencia como negación definitiva del ser para, no es un lugar geográfico concreto, sino una dimensión de la naturaleza, un abismo en que nos podemos precipitar. Y fíjense, aquí ya empieza definiendo, ¿no? Uno puede vivir porque fíjense, vinimos de Dios y vamos hacia Él, pero nuestra existencia como la de Cristo, Cristo viene del Padre y existe para nosotros. O sea, como Él es palabra, viene de alguien y es pronunciada para alguien, la palabra eterna. Y nosotros somos palabras místicas, como diría Fernando Rielo, es decir, que cada uno de nosotros, como somos cuerpo de Cristo, somos una palabra pronunciada por el Padre para los demás. Es decir, mi fe, como hemos dicho muchas veces en este programa, la fe no es algo que yo tengo para mí,
para yo luego irme al cielo después de morirme, como nos han enseñado a veces, no sé, quizá no todo el mundo, pero es mi vida, mi fe, mi existencia no es solamente para mí, sino que es un don para los demás. Entonces aquí ya nos está definiendo el Papa que el infierno es o vivimos en el infierno cuando vivimos nuestra existencia solo para nosotros mismos. Dios mío, que me vaya bien hoy a mí, ¿no? Eh, Vivir mi sufrimiento como algo mío, que tiene que ver conmigo y que no tiene que ver con nadie más. Entonces, esta posibilidad de vivir solo para mí misma, ya estamos viendo que esto es elegir el infierno, ¿cierto? Y dice el Papa, sabemos muy bien hoy que toda existencia humana roza con esa profundidad. Y como la humanidad es en definitiva un hombre, es decir, Adán, esta profundidad del infierno no afecta solamente a cada individuo, sino a todo el cuerpo del género humano que tiene que compartir toda esa profundidad. Por eso hay que partir de aquí para comprender que Cristo, el nuevo Adán, haya querido compartir esa profundidad y no haya querido quedar al margen de ella sin ser tocado por ella. Al contrario, justamente ahora ha sido posible negar totalmente su pleno carácter abismal. Entonces, fíjense cómo Cristo se encarnó, se hizo carne. Nos dirá el Papa, Cristo se iba a ser hombre, ¿verdad? Porque Dios nos había ya predestinado a ser cuerpo de Cristo, es decir, Él se iba a ser hombre al final de los tiempos. Esto ya estaba en el plan de Dios, pero como el ser humano se metió en el infierno, es decir, dijo, no, yo no quiero recibir nada de Dios, quiero construirme a mí mismo, conociendo el bien y el mal y siendo como Dios yo mismo, solito dentro de mí, yo, ¿verdad? En ese momento surge el infierno dentro de cada uno de nosotros como una posibilidad. Entonces, como Cristo se hizo carne, y en la teología del Papa Benedicto, el hecho de que se hizo carne quiere decir que se sumergió también en nuestra caída y sus consecuencias. Y por eso Cristo muere y por eso Cristo desciende a los infiernos. Y ese artículo de descendió a los infiernos quiere decir exactamente esto, que Cristo quiso vivir en carne propia esa soledad, ese aislamiento cuyo culmen es la muerte, o sea, la muerte es la ruptura de toda comunicación. ¿Para qué? Para hacerse realmente uno con nosotros y al resucitar, llevarnos con Él al cielo. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque el cielo también es una dimensión de la existencia humana que existe como posibilidad dentro de nosotros en el aquí y en el ahora. Entonces, fíjense que no es como que Cristo descendió por allá a un lugar supraterrenal, cósmico, donde hay una gente entre el fuego, como aparecen los cuadros, ¿no? Estos cuadros, pues que son una belleza, ¿no? Pero lo ve uno así, como entrando a un lugar donde hay un mundo de gente en el fuego, sino que adentro de nosotros existe esa zona, mire cómo lo define el Papa, esa zona de la soledad insondable y del amor rechazado, abarcando así la dimensión del infierno. ¿Mm? Es esa zona de la soledad insondable y del amor rechazado. Ese es el pecado original, la soledad insondable y el amor rechazado. Y en cada uno de nosotros vive esa soledad insondable del amor rechazado.
Y esto lo inauguró el pecado original. Y por eso el catecismo dice, es muy importante hablar del pecado original, porque si no, no entenderíamos que no es simplemente las heridas del seno materno, no, es esta soledad profunda que roza toda existencia humana y en la que nos sentimos abandonados, rechazados, no amados. Esto hace mucho, hace parte de nosotros mucho antes del seno materno, ¿no? Esto es el pecado original. Y que por eso Jesús en la cruz termina de encarnarse, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Ahí está descendiendo a esa profundidad de mi soledad insondable y del amor rechazado. Ahí en ese misterio de la crucifixión y muerte, ahí puedo encontrar a Cristo descendiendo en mí. Y por eso la ascensión de Cristo apunta al otro lado de la existencia humana, que se expande infinitamente por encima de sí misma hacia arriba o hacia abajo, como oposición del aislamiento radical, de la intangibilidad del amor rehusado. Esta existencia del cielo posibilita contactar con otros hombres en el contacto con el amor divino, de modo que el ser humano puede encontrar su lugar geométrico en lo íntimo del ser de Dios. Entonces, el cielo es ese lugar geométrico existencial en lo íntimo de nuestro ser, donde lo humano entra en contacto con el amor divino. Pues cada vez que yo oro, que entro en contacto con la divinidad, que sobre todo recibo los sacramentos en donde este rozar la divinidad es algo realmente actual, verdadero, en ese momento yo estoy en el cielo. Yo estoy viviendo el cielo en la tierra. Y por eso lo más normal es que si yo vivo con mi existencia humana, rozando siempre este contacto con Dios adentro de mí y contacto con Dios en la relación con los demás, pues lo más lógico es que después de que mi cuerpo fallece, pues yo siga viviendo en el cielo, pero no como un lugar geográfico al que yo voy, sino porque yo ya me encuentro en Dios. Mi identidad es ese vínculo con Dios que simplemente se perpetúa después de que mi cuerpo fallece y por eso pues sigo en el cielo que ya vivo aquí en la tierra. Pero obviamente fíjense que estas posibilidades de elegir el infierno como esta dimensión existencial o elegir el cielo, pues eso es una decisión diaria de cada momento. Yo elijo a cada instante porque obviamente la fe de ayer no me alcanza para hoy. O sea, la fe no es algo que uno acumula y dice, no, es que yo creo en Dios Todopoderoso. No, yo tengo que creer en Dios Todopoderoso en este momento. Entonces, o elijo aislarme en el infierno o elijo desencerrarme y encontrarme con Dios. Y eso es constante. Esta elección entre el infierno y el cielo que están dentro de mí es una elección constante. Entonces, estas dos posibilidades del hombre, o sea, el cielo y el infierno, son dos posibilidades que se expresan, son que son de carácter muy distinto, totalmente diferentes. Entonces dice el Papa, la profundidad del infierno es algo que depende solo y exclusivamente del hombre, porque es que nosotros fuimos los que, bueno, el infierno se inauguró con Satanás cuando eligió que su luminosidad era suya y quiso separarse de Dios como si la luna dijera, yo no necesito la luz del sol, yo brillo por mí misma. Ahí se inaugura este infierno que es el lugar de
la soledad insondable y el amor rechazado. Y obviamente nosotros, con el pecado original, elegimos que eso existiera dentro de nosotros y pues eso depende solamente de nosotros. O sea, Dios no nos obliga a elegir el infierno. Es decir, eso ahí está y eso depende solo de mí, ¿verdad? El Papa lo define así: el infierno consiste formalmente en que el hombre no quiere recibir nada, en que quiere ser autónomo. Es la expresión del enclaustramiento en el propio yo. Conocerás el bien y el mal y serás como Dios tú. Cranéatela y hazlo y ponlo en práctica. No quiero recibir nada, quiero producirlo, quiero ser autónomo. Esta profundidad, este abismo consiste, pues, en que el hombre no quiere recibir ni tomar nada, en que solo quiere permanecer en sí mismo, bastarse a sí mismo. Yo me porto bien, yo tengo la recompensa, yo me basto a mí mismo. Si esta actitud se lleva al extremo, el hombre se vuelve intocable y solitario. El infierno consiste en que el hombre quiere ser únicamente él mismo. Y esto se lleva a cabo cuando se encierra en su yo. Entonces, y esto nos lleva a toda esta neurosis, ¿no? Del hombre viejo que está angustiado porque es que mañana tengo que hacer esta presentación y entonces tengo ansiedad porque quiero hacerla bien. Es decir, ahí no estoy con esta eh, esperanza de recibir de Dios que sostenga mi vida y que me dé las gracias necesarias para hacer la presentación, obviamente preparándome, pero sabiendo que voy a recibir de Dios todo lo que yo necesite y puedo recibir que me salga mal la presentación o que me salga bien la presentación. No, el hombre viejo no quiere recibir cualquier cosa. Yo quiero que me salga bien. El hombre viejo tiene esa agenda, porque yo tengo que vivir para mí y yo tengo que ser un monumento y yo tengo que ser lo máximo. Y además, es más, yo quiero que Dios haga que la presentación sea como yo quiero, que me salga bien. ¿Mm? No quiero otra opción. Es más, quiero pedirle que me salga bien. O sea, Dios tiene, no es que yo vaya a recibir lo que Él me quiera dar confiando en su bondad infinita. No, es que yo quiero que esa presentación esté al servicio de mí, de que yo quede bien, de que yo tenga éxito, de que a mí me admiren, de que a mí las cosas me vayan bien, a mí, a mí, a mí. Lo contrario de ser para. Voy a presentarme mañana en una presentación para amar a Dios en lo que quiera que me dé. Y eso, ese ser como niña, el recibir como los niños, pues me libera de toda la neurosis del hombre viejo, que es el estrés, la ansiedad, el temor, mm, el perfeccionismo, la intolerancia, toda esta forma del hombre viejo de vivir en el infierno, donde quiero ser únicamente yo misma, yo soy la que voy a hacer esta presentación con mis posibilidades y entonces con mi propósito y mi voluntad. Mi voluntad es la que tiene que realizarse. La presentación tiene que estar al servicio de mi voluntad, de mis preferencias. Ese es el infierno, encerrarme en este yo que en mi voluntad, y Dios tiene que estar además al servicio y los demás también. Entonces, fíjense cómo uno cree que el infierno, como les digo, es como que cuando me muera, no, es que ya, y es que es vivir en el infierno, que es el estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión, la intolerancia, el perfeccionismo, la criticadera interna, el juzgar. ¿Eso qué es? Pues vivir en el infierno y nos sorprendemos de que se me vaya la salud en eso.
Entonces, cada vez que yo elijo, me aferro a mi voluntad del hombre viejo, estoy eligiendo el infierno porque voy a empezar a sufrir física, psicológica y espiritualmente. Por el contrario, ser de arriba, fíjense, eso que llamamos cielo, es ser de arriba. Eso que llamamos cielo consiste en que solo puede recibirse, igual que el infierno consiste en querer bastarme a mí misma. El cielo es esencialmente lo que uno no ha hecho ni puede hacer por sí mismo. Por eso la oración, esa oración constante de con esos ojos de la fe en donde yo veo por gracia de Dios que Dios me está dando todo en este momento y yo estoy en vigilia esperando que Él me dé. Esa es la oración que me permite mantenerme en el cielo, con esa esperanza de que estoy recibiendo lo que Dios le provoque darme. Entonces, utilizando términos de escuela, alguien ha dicho que como gracia es donum indebitum et superaditum nuture. Bueno, no sé si son términos de escuela, pero quiere decir en español un don indebido y añadido a la naturaleza. Entonces, la gracia es un don indebido, o sea, que yo no me lo gané, y añadido a la naturaleza. O sea, no me brota a mí por dentro, sino que recibo. Y es un don indebido, es decir, yo no, para estar en el cielo justamente no se necesitan méritos, se necesita ser criatura, que fue lo que nuestros padres, primeros padres dijeron, no, no somos criaturas. Nosotros aquí comemos lo que nos dé la gana porque nosotros, nuestra voluntad es lo que vale. ¿M? Y un don indebido porque somos hijos y a los hijos simplemente se les da, como dice el padre, todo lo mío es tuyo. Entonces, fíjense que la gracia es eso. Entonces, vivir en el cielo es vivir de la gracia. El cielo como cumbre del amor realizado siempre es un regalo que se hace al hombre. ¿Me quiero dejar regalar? No, 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 no. El hombre viejo está demasiado convencido de que no es amado como para dejarse regalar. No, él tiene que hacer méritos para dejarse recibir premios. Entonces, el infierno, en cambio, siempre, el cielo es siempre un regalo y es un regalo de un Dios todopoderoso y sapientísimo y bondadoso. Por eso el saberme amada y donada y regalada me libera de la neurosis del hombre viejo, me sana de su vergüenza, de su es que me merezco el castigo, es que me merezco que me critiquen, que me juzguen, nada de eso. Me merezco que Dios quiera regalarme su amor gratuito. El infierno es la soledad de quien rechaza el don. El infierno es la soledad de quien rechaza el don, de quien rechaza el amor gratuito, de quien rechaza ese amor bondadoso que sabe más que que la santurronería y esa cosa de, ¿cómo es que se llama cuando alguien cree saberlo todo? Bueno, no me acuerdo en este momento, pero el infierno es la soledad de quien rehúsa ser un mendigo y se encierra en sí mismo. Y eso lo puedo hacer hoy muchas veces. Yo muchas veces hoy puedo rehusar ser mendiga y puedo elegir encerrarme en mí misma. Entonces, podemos pues deducir de todo esto qué es el cielo para un cristiano. No es un lugar eterno y supramundano, pero tampoco una simple región eterna y metafísica. Diríamos más bien que entre la realidad del cielo y ascensión de Cristo al cielo hay una relación inseparable y que solo a partir de ahí cabe percibir el sentido cristológico, personal e histórico del mensaje cristiano sobre el cielo. Digámoslo una vez más, el cielo no es un lugar,
que antes de la ascensión de Cristo estaba cerrado por un decreto positivo y punitivo de Dios y que luego se abrió por otro decreto igualmente positivo. La realidad cielo surge más bien por la unión de Dios y del hombre. Por eso Cristo es el cielo. La realidad cielo surge más bien por la unión de Dios y del hombre. Habríamos de definir el cielo como el contacto entre el ser del hombre y el ser de Dios. Esta unión de Dios y hombre en Cristo, que venció el bios por la muerte, se ha convertido en vida nueva y definitiva. El cielo es, pues, el futuro del hombre y de la humanidad, que ésta no puede darse a sí misma y que le está cerrado mientras solo espere en sí misma. Esa autosuficiencia, ese individualismo que vivimos y de lo cual está impregnada nuestra sociedad, esperando solamente de mí. Ahí es donde yo me cierro al cielo en mi vida cotidiana y que se abrió por primera vez y básicamente en el hombre cuyo lugar existencial era Dios y mediante el cual Dios entró en el ser hombre. Fíjense que el cielo, ¿por qué existe el cielo? Porque Dios en Cristo entró en nuestro ser hombres. Dios es más cercana a mí que yo misma. Por eso el cielo es mucho más que un destino privado e individual. Depende necesariamente del último Adán, que es Cristo, del hombre definitivo. O sea, el hombre definitivo es Cristo, que es quien es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios en una sola persona. Y nosotros, por medio del bautismo, somos verdaderamente hombres y verdaderamente Dios. Él nos hizo a nosotros, nos divinizó con su encarnación. Y obviamente con la resurrección esto se hizo real para todos nosotros. Entonces, la resurrección y la ascensión del Señor eran la interacción definitiva del ser del hombre con el ser de Dios, que hace posible que el hombre conserve para siempre su ser. Esto es la resurrección, ¿no? Eh, en donde justamente en Cristo resucitado, todo lo humano ha sido elevado a esa interacción amorosa entre el Hijo y el Padre. Y aquí es donde comienza la escatología, el fin del mundo. O sea, el fin del mundo no es solamente cuando Cristo venga por segunda vez. Eso también es importante, porque se cree que la escatología es eso, es como la ciencia del fin del mundo, como cuando se acabe este, entonces empieza el fin del mundo. No, al final de los tiempos Cristo se iba a ser hombre, ya eso sucedió, ya Cristo vino al final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos. Cuando se superan los límites de la muerte, aparece la dimensión futura de la humanidad. Su futuro ya ha comenzado. O sea, nuestro futuro, que es el cielo, ya ha comenzado. La esperanza de inmortalidad del individuo y la posibilidad de eternidad para toda la humanidad coinciden y se realizan en Cristo, que puede llamarse con razón el centro de la historia y el fin de la historia. ¿Mm? La verdadera grandeza de Dios consiste en que para Él lo pequeño no es demasiado pequeño, ni lo grande demasiado grande. Por eso Dios entra dentro de esto pequeño que es mi historia de hoy. Para Él no hay nada que sea importante o no importante. Por ejemplo, no, es que me voy de peregrinación a Tierra Santa. ¡Wow!
Qué importante. Ahí voy a estar en un contacto con Dios porque voy a ver estos lugares donde Él recorrió. Entonces parece como importante. O cuando voy a ir a misa, wow, o el día del bautismo. O sea, qué grandes momentos en donde Dios está presente o cuando voy al Santísimo. No. En este momento en que a lo mejor estás escuchando este programa y estás haciendo el almuerzo, para Dios es igual de importante. No hay diferencias de eventos importantes o más impregnados de su presencia o menos impregnados de su presencia. Dios puede oír y actuar en este momento en que estoy simplemente haciendo el almuerzo. Y cuando estoy haciendo el almuerzo, yo decido si lo hago desde el infierno, encerrada en mí con mi recetica para que me admiren y que todo quede rico, o estoy ofreciéndole estoy viviéndolo en Cristo, por Él, con Él y en Él, y le estoy ofreciendo este momento de hacer el almuerzo para que Él le dé un valor redentor. Un solo acto de amor puro vale más que todas las obras de la iglesia. Entonces, no es más importante para Dios que me fui de misiones al Orinoco a que estoy haciendo el almuerzo con Cristo. Es igual de importante. Y la elección es igual de apremiante. Entonces, no es que hay lo eterno y lo temporal, y que cuando se acabe lo temporal empieza lo eterno. Hoy en día seguimos pensando que lo eterno es lo inmutable, lo que no cambia y que Dios es prisionero de su plan eterno, concebido antes de todos los tiempos, como si el ser y el hacerse no se mezclaran, como si la eternidad fuera carencia de tiempo, como lo que se opone al tiempo, como algo que no puede actuar en el tiempo. No es que ya Dios me predestinó. Todas estas ideas pertenecen a una concepción precristiana que no tiene en cuenta la idea de Dios que subyace en la fe, en la creación y en la encarnación. Parece como un antiguo dualismo. Es como si Dios, como lo planificó antes de la eternidad, no lo puede cambiar después, como si fuera algo que está fuera del tiempo, como un antes y un después. Entonces, la eternidad no es lo que existe antes del tiempo o después del tiempo, sino lo totalmente otro. No está encadenada ni a un antes ni a un después, sino que es el poder, porque la eternidad no coexiste con el tiempo sin tener relación con él, sino que es el poder creador que sostiene todo tiempo, que abarca el tiempo pasajero. No es carencia de tiempo, sino fortalecimiento del tiempo. Por eso, la encarnación de Dios en Jesucristo, por la que el Dios eterno y el hombre temporal se unen en una única persona, no es sino la última concreción de la temporalidad divina. En la existencia humana de Jesús, Dios ha asumido el tiempo y se ha metido en él y co-crea este tiempo mío conmigo. Su temporalidad se nos presenta personificada en él. Cristo, como dice San Juan, es la auténtica puerta entre Dios y el hombre. Es su mediador en quien lo eterno tiene tiempo. Bueno, esto creo que lo leí así como muy rápido por el tiempo que tenemos, por querer también escucharlos a ustedes, pero qué cosa tan maravillosa, ¿no? Cómo el Papa Benedicto rompe con todos estos paradigmas que lleva uno cuando uno no se ha formado en el magisterio de la iglesia, y podría uno seguir así pensando que es que el cielo es algo que es fuera de lo temporal, que lo eterno es algo que sucede o antes del tiempo o después del tiempo, como si Dios estuviera atrapado en su plan
que previó para mí y no lo está co-creando con mis decisiones libres en este momento. Entonces, eh, por ejemplo, esta canción que tengo yo en mi disco que se llama con María, ¿no? La que dice, el Todopoderoso quiso depender de ti, pedirte, como pedirle permiso para encarnarse, ¿no? Cómo realmente somos co-creadores, somos en esta maternidad espiritual, nuestra vida, y como dice este artículo del Catecismo de la Iglesia Católica, en la Eucaristía se vive también esta liturgia de la vida en la que nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro sufrimiento, nuestra vida, la vivimos para Él, entregándole a Él nuestra soledad y nuestra compañía, nuestro trabajo y nuestro descanso, am, todo, nuestra vida y nuestra muerte, toda es para Él. Eso es vivir en el cielo, no vivirlo para nosotros, sino todo para Él, todo para Él. Y eso está a nuestro alcance cada día y que este momento, empecemos desde ahora, que este momento, lo que sea que estemos haciendo, que sea en Él y para Él, y entreguémoslo en esta liturgia de la vida que se culmina en la Eucaristía, que convierta este momento y que le dé un valor redentor, para no quedárnoslo para nosotros, que ningún momento de nuestra vida, ninguna lágrima ni ninguna sonrisa quede como algo simplemente humano para nosotros y nuestra gloria, sino que todo sea como un don para que Él pueda hacer algo con eso, algo y transformarlo y darle un carácter redentor. Y así ser nosotros también corredentores como María y en María. Aló, buenos días. Sí, le habla Rosalba Castro de Cali, muy contenta, más que bendecida con esta explicación, porque a veces a uno le preguntan, entonces uno se queda en ascuas porque realmente uno cree que sabe mucho, pero realmente escuchándolas a ustedes es que estamos adquiriendo tanto, tanto conocimiento y tanto enriquecimiento en nuestra fe católica. Dios los bendiga. Vea, estoy en un proyecto apoyando a mi hijo en un proyecto y estaba casualmente trabajando y colocando todo en manos de Dios cuando usted dice, casi lloro. Dios los bendiga y sigamos adelante con Radio María. Ay, Rosalba, qué belleza. Así es, ¿no? Qué lindo que toda nuestra vida, cada momento, por pequeño que parezca a nuestros ojos, es tan importante para Dios y que Él quiere invitarnos, ¿no? A elegir ese ser para Él, consagrarle desde por la mañana todo el día a Él y que no nos quedemos con nada. Cuando empezamos a quedarnos con las cosas para nosotros, empezamos a sufrir, ya no, empieza toda la neurosis del hombre viejo con sus depresiones y sus ansiedades y sus angustias. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Yolanda Pinto. Hola Yolanda, bienvenida, cuéntenos. Vale, pues, impresionada porque, bueno, ahora también he estado mucho con esta devoción de la divina voluntad. Y últimamente, o sea, yo antes era muy impulsiva, bueno, y bueno, gracias a Dios, pues Él me permitió muchas cosas, digamos, Él hizo muchas cosas a través mío a pesar de mi pecado, pero, eh, pero ahora estoy impresionada cómo me abandono, o sea, fatal, desde por la mañana, a las 4 de la mañana. Eh, Padre eterno, te ofrezco este día que se haga tu divina voluntad y no la mía. O sea, y ahorita, por ejemplo, tengo un viaje, no sé si voy a ir, no sé, pero tranquila. Ay, sí. O sea, porque lo siento.
Sí, lo siento muy presente, siento que él sabe para qué permite las dificultades, todo, o sea, las otras personas, ¿no? Todo lo que uno tiene que irradiar, ¿no? Y nada, ya, como realmente sentir ese abandono. Eso, y para darles gracias porque pues la Radio María ha sido 20 años mi mamá, o sea, eso. Ay, Yolanda, así es, así es. Ese abandono en un Dios que nos ama y que todo el tiempo nos está donando gratuitamente su amor. Y fíjese cómo usted mencionaba la impulsividad. Eso es característico del hombre viejo, ¿no? Porque es como desde ese lugar de lograr, de alcanzar, de forzar soluciones y cómo eso es, digamos que eso no me permite como parar y dar espacio al recibir, dar espacio al pedir, ¿no? La intervención constante de Dios y, y también, sí, el querer, en mi caso, mucho también como cuando uno ha recibido heridas, como esa cosa del hombre viejo de forzar en el otro también una respuesta diferente. Y esos despertares espirituales, pues también solamente Dios los puede realizar, pero no estamos impotentes, sino que podemos ofrecer incluso el sufrimiento que tenemos con las personas por su propio despertar espiritual, ¿no? Sabiendo que yo no puedo lograr que una persona nada, tampoco puedo acelerar mi conversión. Todo realmente es ese abandono del que usted habla y gracias por mencionarlo. En la existencia humana de Jesús, Dios ha asumido el tiempo y se ha metido en él. Su temporalidad se nos presenta personificada en él. Como dice Juan, Cristo es la auténtica puerta, Juan 19, entre Dios y el hombre, su mediador en quien lo eterno tiene tiempo. En Jesús nosotros, hombres temporales, podemos dirigirnos al que es temporal, a nuestro contemporáneo en el tiempo. En Él, que es tiempo con nosotros, rozamos al que es eterno, porque Él es tiempo con nosotros y eternidad con Dios. Entonces, qué lindo, ¿no? Esta conciencia de que lo eterno no es después o antes de esta vida que tengo en la tierra, sino que lo eterno ya, o sea, ya no hay como diferencia, porque lo eterno es ya no hay diferencia entre lo temporal y lo eterno porque Cristo se metió en el tiempo. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Doctora Ana María, me encanta saludarla. Habla con Fernando Castilla. Hola, hola, buenos días. Bienvenidísimo. ¿Qué más, doctora? Bien Sí. contenta de escucharlo. No, pues doctora, vea. Quiero ser corto porque ya se va a acabar el tiempo. Pero ay, yo sí le doy gracias a Dios por este programa y usted que coordina todos los papas de porque cada día es un despertar a nivel espiritual. Ay, en este momento estoy pasando por una recuperación de una cirugía que me hicieron, pero ay, Ave María, qué fortaleza y qué paz se llena uno de escuchar todas estas reflexiones, doctora. Esto es un despertar y además ahora tan grande es el Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios la bendiga, la cuide, cuídese mucho. Un abrazo. Ay, qué belleza, Ferney. Pues que cada uno de estos momentos que está viviendo los viva en Él con es que qué esperanza saber que todo este sufrimiento lo puedo vivir en Él, con Él y para Él, y que no queda desperdiciado ni un segundo, y que Dios le da valor redentor a esta experiencia suya. Le mando todo mi cariño también y que también nuestra Madre Santísima lo fortalezca nos abra, así como Él abría los ojos a los ciegos
y a los sordos y a los paralíticos los hacía andar, que eso nos suceda para verlo a Él en nuestra vida, escucharlo en todos los acontecimientos y andar con Él con esta valentía, sabiendo que toda nuestra vida está inmersa en su amor. Y bueno, para terminar, les leo estas últimas frases de la página 264 de Introducción al Cristianismo. Dios no es prisionero de su eternidad, pues en Jesús tiene tiempo para nosotros. Por eso Jesús es realmente el trono de la gracia a quien podemos acercarnos con plena confianza en todo tiempo. Hebreos 4:16. Bueno, nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.